¿Creerías que si te dijera que Warren Buffett paga menos impuestos que su secretaria? Te podrías preguntar cómo un multimillonario paga menos impuestos que una secretaria que gana un ingreso promedio, y la respuesta es que hay dos tipos de contribuyentes: los que aceptan los impuestos como una parte natural de la vida y pagan lo que el gobierno les dice, y los que hacen todo lo posible por evitar pagar impuestos. Demos a cada uno de estos tipos de personas un nombre. Llamaremos al contribuyente voluntario Paul y al evasor de impuestos Jack. Para Paul, cuando el gobierno llama a la puerta al final del año, no lo ve como algo importante. Ganando $40.000 al año, Paul entrega sus $15.000 de impuestos sobre la renta y sigue adelante con su vida. Claro, le encantaría quedarse con más de los $15.000, pero ve pagar impuestos como una parte normal de la vida. Jack, por otro lado, es el dueño de una empresa mediana que se paga un salario de la compañía tecnológica que posee y construyó desde cero. Jack tiene más de 50 empleados trabajando para él y ha visto crecer su negocio año tras año. A diferencia de Paul, Jack detesta los impuestos. Piensa para sí mismo, ¿cómo puede el gobierno, que no tuvo parte en el éxito de su negocio, tomar una parte tan grande de su dinero por nada? Para empeorar las cosas, al ser grabado personalmente y al ser dueño de un negocio, Jack está sujeto a casi todos los impuestos imaginables: impuesto sobre la renta personal, impuesto de ventas, impuesto de consumo, impuesto a la propiedad e impuesto de inversión. Con todos estos posibles impuestos aplicados a sus ingresos, Jack decidió investigar cómo las grandes corporaciones evitan pagar impuestos. Después de enterarse de que en 2018, Amazon no pagó ningún impuesto sobre la renta a pesar de haber ganado más de $200.000 millones en ingresos ese año, Jack estaba decidido a evitar perder una parte considerable de sus ganancias en impuestos. Jack buscó formas de reducir la cantidad de impuestos corporativos que paga su negocio y reducir su propia factura de impuestos personales. En su búsqueda de estrategias fiscales, Jack se encontró con las siguientes técnicas. Técnica 1: desgravar gastos. Uno de los métodos es desgravar los gastos. Dado que la mayoría de las personas ricas obtienen sus fortunas a través de un negocio, esto les brinda la oportunidad de deducir gastos y sus ingresos gravables. La mayoría de los gastos que surgen en las operaciones comerciales cotidianas se pueden deducir de sus ingresos para reducir los impuestos a pagar. Por ejemplo, digamos que diriges una agencia de marketing digital y tienes $200.000 al año en ingresos. Si no tuvieras gastos, los $200.000 estarían sujetos a impuestos. Sin embargo, como la mayoría de las empresas incurren en gastos, estos costos reducirán la cantidad de ganancias sujetas a impuestos. Por ejemplo, si tienes $100.000 en gastos legítimos de negocios al año, tu ganancia anual sería de $100.000 en lugar de los $200.000 que ganaste en ingresos, lo que reduciría tus impuestos pagados sobre tus ganancias en más de la mitad. Los gastos elegibles pueden incluir cosas como comidas de negocios, suministros de oficina, computadoras portátiles nuevas, conexiones a Internet, beneficios para empleados, capacitación de personal, alquiler y arrendamientos, gastos de automóviles, etc. Como propietario del negocio, si decides realizar un viaje para una conferencia y desarrollar tus habilidades en marketing digital, también puedes deducir ese gasto. Nuevamente, este método de reducción de impuestos solo es disfrutado por personas que son dueñas de negocios, lo que no sorprende porque la mayoría de las personas que son dueñas de negocios parecen ser considerablemente más ricas que las personas que trabajan como empleados. Técnica 2: desviar ingresos. A partir de 2017, la tasa impositiva sobre la renta corporativa de los Estados Unidos se redujo del 35% al 21%. Aunque esto ofreció a muchas compañías, incluida Amazon, la oportunidad de reducir significativamente sus impuestos sobre la renta, muchas empresas eligen reconocer sus ingresos en países con tasas impositivas aún más bajas. Por ejemplo, las Islas Caimán no tienen impuesto sobre la renta, impuesto corporativo, impuesto sobre herencias o donaciones, ni impuesto sobre ganancias de capital, lo que la convierte en un verdadero refugio fiscal. En resumen, lo que ganas, te lo quedas. Sin necesidad de cálculos, es obvio que esto ahorra una cantidad significativa para cualquier empresa que pueda realizar sus ingresos en el extranjero. Sin embargo, ¿cuánto ahorrarías si establecieras un paraíso fiscal en este país? Supongamos que tu negocio ganó $5 millones el año pasado. En lugar de pagar un impuesto sobre la renta del 35%, es decir, $1.750.000, no pagarías nada y te quedarías con casi $2 millones para ti. Además de permitirte realizar ingresos libres de impuestos, las Islas Caimán tienen leyes bancarias muy estrictas diseñadas para proteger la privacidad bancaria. El país no tiene tratados fiscales con otras naciones, lo que protege las finanzas de sus clientes bancarios extraterritoriales de las autoridades fiscales de otros países. Además, las corporaciones extraterritoriales en las Islas Caimán no están obligadas a presentar informes financieros a ninguna autoridad del gobierno de las Islas Caimán. La incorporación en las Islas Caimán es un proceso muy simple y simplificado. Con todos estos beneficios, no es de extrañar que las empresas se estén apresurando a estos destinos remotos para ocultar sus ganancias. Técnica 3. Compensación de ingresos con pérdidas. Si has analizado las estadísticas a favor de comenzar un negocio, entonces sabrás lo sombrías que pueden ser. Los números muestran que el 20% de las pequeñas empresas fracasan en su primer año, el 30% en el segundo año y el 50% después de 5 años en el negocio.
Finalmente, el 70% de los propietarios de pequeñas empresas fracasan en su 10º año en el negocio. A pesar de que la probabilidad de éxito en los negocios es bastante baja, todavía hay muchas compañías que tienen éxito y ganan una fortuna, para lo cual necesitan protección. Una de las formas en que lo hacen es mediante el uso de pérdidas a llevar adelante. La mayoría de las empresas requieren algunos años de operación antes de comenzar a generar ganancias, y en los años en los que el negocio no está exactamente en auge, es probable que se incurran en pérdidas. Estas pérdidas, aunque desafortunadas en ese momento, son excelentes herramientas para evitar impuestos en periodos futuros. Al igual que los gastos, las pérdidas a llevar adelante se pueden compensar con tus ganancias para reducir los impuestos totales que debes pagar. Esto significa que menos de tus ingresos estarán sujetos a impuestos. Técnica 4. Emisión de opciones de acciones. Otra forma en que las empresas reducen sus impuestos es emitiendo opciones de acciones a sus accionistas. Este método es especialmente conveniente para las empresas por dos razones. En primer lugar, se registra como un gasto, lo que reducirá las ganancias, y en última instancia, la cantidad de dinero que está sujeta a impuestos. En segundo lugar, no resulta en una salida de efectivo para la empresa. Cuando se emiten acciones, se registran como un gasto con fines contables, pero no cambia de manos ningún efectivo. Esto significa que la empresa puede reducir sus ganancias a través del gasto y mantener una posición financiera sólida. Además, las empresas que utilizan esta estrategia obtienen los beneficios de incentivar a sus accionistas para aumentar aún más el precio de las acciones. Si eres accionista de la empresa en la que trabajas, ¿no pondrías un esfuerzo adicional para aumentar el valor de las acciones de la empresa para poder obtener más dinero al ejercer tus opciones? Con estos 4 métodos de reducción de impuestos corporativos en mente, Jack comienza a sentirse más seguro de que puede reducir o eliminar su factura de impuestos corporativos. Pero sabe que necesita retirar parte de los ingresos de su negocio para poder vivir y que ese efectivo esté sujeto a impuestos mínimos. Por lo tanto, decide cambiar de enfoque y buscar formas de reducir su deuda tributaria personal. Técnica 5. Aprovechando las leyes fiscales geográficas. Durante los últimos 20 años, Jack ha hecho crecer su negocio en el corazón del Silicon Valley. Sin embargo, su paciencia por vivir en el estado con la tasa impositiva sobre la renta más alta de los Estados Unidos finalmente ha llegado a un punto crítico. Con una tasa impositiva sobre la renta estatal del 13.3% para los ingresos más altos, Jack está viendo que una gran parte de sus ingresos está yendo al gobierno estatal, y aún más se está destinando a nivel federal. Aunque los impuestos federales no se pueden evitar, Jack se pregunta qué puede hacer para evitar algunos de los otros impuestos a los que está sujeto y que están erosionando su riqueza personal. Jack comenzó a investigar otros estados con tasas impositivas más bajas y se sorprendió al descubrir que hay 7 estados donde no se paga impuesto sobre la renta, como Texas, Nevada y Florida. Esto significa que podría ahorrarse el 13.3% de impuestos que actualmente paga y aún disfrutar del cálido sol durante todo el año. Mientras Jack comenzaba a investigar opciones de vivienda en cada uno de estos 3 estados, se preguntaba si había otras formas en las que podría reducir aún más su factura de impuestos personales. Técnica 6. Inversión en bienes raíces. Parte de la razón por la que los ricos continúan enriqueciéndose es que hacen que su dinero trabaje para ellos, y una de las formas en que lo hacen es a través de bienes raíces. No solo aumenta tu riqueza al generar ingresos, sino que también permite reducir los impuestos a pagar. Cuando compras una propiedad, estás adquiriendo un activo depreciable, y debido a que el activo disminuye de valor con el tiempo desde una perspectiva contable, puedes deducir la depreciación y reducir la cantidad de ingresos que están sujetos a impuestos. Los gastos deducibles comunes incluyen reparaciones a la propiedad e intereses hipotecarios. Y cuanto más dinero gastes en gastos, más podrás reducir tus impuestos. Sin embargo, una vez que una propiedad se ha depreciado por completo, ¿qué haces? ¿Vendes esa propiedad y compras una nueva? Aunque vender una propiedad generalmente genera impuestos, existe una cosa llamada intercambio 1031 que te permite postergar los impuestos que pagaste por la venta de la propiedad si compras una nueva propiedad dentro de los 60 días posteriores a la venta. En esencia, puedes continuar depreciando tus propiedades y luego venderlas de manera perpetua sin pagar impuestos, al tiempo que sigues utilizando los activos para generar ingresos por alquiler. Técnica 7. Diferir los ingresos. Aunque Jack ha considerado mudarse de estado y usar bienes raíces para reducir sus ingresos gravables, todavía siente que algunos de sus ingresos necesitarán estar protegidos para impuestos, y otra forma en que puede hacerlo es diferir sus ingresos. El vehículo de diferimiento de impuestos más común es una cuenta de jubilación individual, IRA, que te permite mover tus ingresos a un fondo y someter tus ganancias a impuestos en una fecha posterior. Si eres empleado, probablemente uses este tipo de cuenta para mantener tus ahorros y permitir que crezcan con el tiempo. Sin embargo, también funcionan como una estrategia sólida para evitar impuestos. Los ingresos ganados por el trabajo están sujetos a impuestos, a menos que contribuyas a tu cuenta de IRA. En el año en que contribuyes dinero a tu cuenta de IRA, recibirás una deducción de tu ingreso imponible o la cantidad que contribuiste. Esta estrategia es particularmente efectiva para personas de altos ingresos, ya que reduce su factura de impuestos durante sus años de mayores ingresos. Por ejemplo, si ganas $500,000 al año y estás en el tramo impositivo más alto, es probable que tus ingresos estén siendo gravados hasta en un 40%.
Pero, ¿y si pudieras evitar el impuesto del 40% y en su lugar, solo gravar parte de tus ingresos al 20%? Puedes hacer precisamente eso utilizando una cuenta de IRA. Cuando contribuyes a tu IRA, no pagas impuestos en el año en que contribuyes, y en su lugar, pagas impuestos cuando retiras todos los fondos, generalmente durante la jubilación. Sin embargo, durante la jubilación, es probable que estés ganando mucho menos que $500.000, lo que significa que el dinero que retiras estará gravado a un tipo impositivo más bajo. Y la diferencia en las tasas impositivas es cuánto habrías ahorrado al usar esta técnica de diferimiento de ingresos. Con todas estas técnicas de evasión de impuestos en tu caja de herramientas financieras, solo tienes una pregunta por responder: ¿qué tipo de contribuyente serás de aquí en adelante? Un polo o un jack. Gracias por ver.